Este es el cable PC-Link compuesto de este accesorio con su cable. El cable se lo puede desprender de aquí y este conector. Lo que nos permite este cable es lograr una comunicación directa con la tarjeta y el DLS5. Vamos a hacer una prueba de cómo se conecta, cómo se utiliza este cable. Vamos a parar el video para hacer la conexión de este lado hacia el computador. Bueno, en este momento el cable ya está conectado al computador. Abrimos el DLS, nos vamos a la pestaña de archivo, cuenta nueva. En este caso vamos a crear una cuenta. Vamos a poner el nombre prueba. Está seleccionado el tipo de panel de todo el listado de versiones existentes que hay en el software. Tipo de conexión none, y ponemos la opción de crear. Nos dice que el nombre de prueba ya existe, pues le vamos a cambiar, vamos a ponerle prueba YouTube. Vamos a crear. Ok, vamos a cerrar la cuenta que tenemos abierta en este momento. Aquí tenemos prueba YouTube, vamos a abrir. Nos vamos a la pestaña de Global Upload, doble clic. Aquí nos indica que el tipo de paneles, los passwords de acceso. La conexión va a ser por PC-Link. Nos vamos a la pestaña de OK. Y en ese momento nos vamos al teclado. En el teclado vamos a digitar asterisco 8, clave de instalador 499, clave de instalador 499. Hecho eso, ustedes van a ver que el equipo ya inicia la descarga o la conexión a través del DLS5. Ese comando es importante y es un paso obligado para poder hacer la conexión a través del cable PC-Link. En este momento la carga de información ya está hecha y podemos tener acceso, en este caso, a revisar toda la información que tenemos programada en nuestro panel. Nos vamos a los usuarios. Nos dice que tenemos programadas estas claves. Vamos a anular, vamos a crear otra clave. En este caso vamos a ponerle 3030. Vamos a seleccionar que esté en la partición 1, que puede hacer bypass. Suficiente. Nos vamos a ir a las zonas. Vamos a anular estas dos zonas porque no estamos ocupándolas. Y creo que ese sería todo el cambio que vamos a hacer. Vamos a hacer también algo de comunicación. Bueno, vamos a ver los códigos de reporte que están programados. Aquí nos dice los valores que están programados. Y vamos a hacer la descarga de información de los cambios que hemos hecho en este momento. Vamos a Global Download. Nos dice que hay unos errores. Nos dice que el valor del handshake debe ser de 40 o mayor, que el código de instalador sigue con el código de fábrica. Bueno, esa es información no importante. Entonces vamos a descargar los cambios que habíamos hecho. Le damos 10.
damos OK. Se está comunicando el equipo. Nos dice que la comunicación está completa. Damos OK y nos vamos a desconectar con esta opción. Bueno, ustedes pueden desconectarse del sistema, pueden revisar igual el buffer. Vamos a hacer la subida del buffer. Cargar los eventos. Okay. Nos indica que estamos en comunicación con el equipo. Número de eventos 230. Dice que la comunicación está completa. Ahí están todos los eventos que se han generado en el panel. Ustedes pueden revisarlos sin ningún problema. Me voy a desconectar del cable PC Link. Y ya nos indica aquí que estamos desconectados. Estamos fuera de línea. Y pues es una herramienta que facilita la programación para quienes están comenzando a trabajar con este tipo de productos o modelo de alarma, ya que la programación en el teclado pues se necesita de ciertos conocimientos adicionales de numeración binaria para poder interpretar los datos que están grabados. Espero que les sea útil este video demostrativo.